Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Fossati y junto a Nicole Korn somos auxiliares docentes del turno viernes tarde de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA e hicimos esta presentación sobre articulaciones de la mano. Los objetivos de esta clase van a ser, en primer lugar, describir las superficies articulares de cada una de las articulaciones. Luego vamos a explicar los medios de unión que poseen y por último las vamos a clasificar teniendo en cuenta los 6 criterios que se explicaron en el primer trabajo práctico. A modo de repaso, vimos previamente que la mano se encuentra unida al resto del miembro superior a través de la articulación radiocarpiana. A su vez, vimos cómo los huesos del carpo se unen entre sí mediante las articulaciones intercarpianas de la primera y de la segunda fila, y cómo ambas filas se unen entre sí por medio de la articulación mediocarpiana. A continuación, nos vamos a ocupar de los últimos 4 grupos de articulaciones, que son las articulaciones carpo-metacarpianas, las intermetacarpianas, las metacarpofalángicas y las interfalángicas. Las articulaciones carpo-metacarpianas, como su nombre lo indica, permiten la unión de los huesos de la segunda fila del carpo con los 5 huesos metacarpianos. Esta unión se realiza a través de 2 articulaciones distintas, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar y la articulación carpo-metacarpiana de los últimos 4 metacarpianos. La articulación carpo-metacarpiana del pulgar es una articulación que permite la unión del trapecio y el primer metacarpiano. Las superficies articulares son 2 y en su conjunto forman una articulación en silla de montar. La carilla articular inferior del trapecio es convexa de anterior a posterior y cóncava transversalmente, mientras que la superficie del primer metacarpiano se dispone de manera opuesta. Es cóncava de anterior a posterior y convexa transversalmente. En cuanto a los medios de unión, se describe una cápsula que se inserta en la periferia de las superficies articulares. Su laxitud resulta muy favorable para la movilidad del pulgar. Esta articulación se relaciona hacia anterior con los músculos de la eminencia tenar y hacia posterior con la porción más inferior de la tabaquera anatómica. Lateralmente se relaciona con el tendón del músculo abductor largo del pulgar y medialmente con la arteria radial en su trayecto desde la región dorsal hacia la región palmar. En conclusión, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar es simple, ya que posee 2 superficies articulares, diartrosis, de tipo sinovial y género celar. En cuanto a sus grados de libertad es biaxial porque puede realizar los movimientos de flexión y extensión y aducción-abducción. Sin embargo, algunos autores consideran que la sucesión de estos movimientos resulta en la circunducción. No obstante, no debe perderse de vista que los movimientos del pulgar no se localizan en una sola articulación, sino que dependen de toda la columna ósea desde el hueso escafoides en adelante. Por último, la articulación es no compleja, ya que carece de disco o menisco. Las articulaciones carpo-metacarpianas de los últimos 4 dedos permiten la unión de los huesos de la segunda fila del carpo con las bases de los últimos 4 metacarpianos. Las superficies articulares son planas y difieren entre sí en cuanto a su orientación en cada una de las 4 articulaciones. El segundo metacarpiano se articula con los huesos trapecio, trapezoide y grande que forman una mortaja. El tercer metacarpiano se articula únicamente con el hueso grande. El cuarto metacarpiano con los huesos grande y ganchoso. Y por último, el quinto metacarpiano se articula con el hueso ganchoso. La interlínea articular resultante es muy irregular, pero puede describirse como 2 líneas curvas de concavidad superior, una externa
pequeña, representada por el segundo metacarpiano, y una interna más grande, formada por los últimos 3 metacarpianos. En cuanto a los medios de unión, estos son la cápsula articular, delgada, cuya cavidad comunica con la articulación mediocarpiana, y 3 grupos de ligamentos, palmares, dorsales e interóseos. La descripción de los ligamentos palmares varía según el autor. Testut y Latarjet describen 4 ligamentos palmares que se dirigen del trapecio al tercer metacarpiano, del grande al segundo y tercer metacarpiano y del ganchoso al cuarto metacarpiano. Además, añaden un quinto ligamento denominado pisimetacarpiano. Rouvier, en cambio, describe 7 a 8 ligamentos palmares que se dirigen desde el trapecio al segundo y tercer metacarpiano, desde el trapezoide al tercer metacarpiano, desde el grande al segundo, tercero y cuarto metacarpianos y desde el ganchoso hacia el tercero y cuarto metacarpianos. Los ligamentos dorsales, más cortos y resistentes que los palmares, se dirigen desde el trapecio y el trapezoide hacia el segundo metacarpiano y desde el grande hacia el tercero y cuarto metacarpianos. Acá también encontramos diferencias entre los autores. Rouvier describe la disposición ya mencionada, mientras que Testut y Latarjet agregan unos ligamentos que parten desde el hueso ganchoso hacia los 2 últimos metacarpianos. Los ligamentos interóseos son 2, se insertan en los huesos grande y ganchoso y descienden por el espacio intermetacarpiano para terminar en la cara medial del tercer metacarpiano. La cara dorsal de estas articulaciones es superficial y se relaciona con los tendones extensores. La cara palmar se encuentra oculta por los músculos de las eminencias tenar e hipotenar y por los tendones flexores. Además, se encuentra en estrecha relación con el arco palmar profundo que las cruza transversalmente. Es una articulación que se clasifica como compuesta debido a las múltiples superficies articulares, es diartrosis, de tipo sinovial y género plana y no compleja. En cuanto a sus grados de libertad, como vimos en el primer trabajo práctico, las articulaciones que son planas realizan deslizamientos cortos en múltiples direcciones, y es por esto que se las puede clasificar como tri- o multiaxiales o bien como carentes de un eje directriz. Las articulaciones intermetacarpianas unen a los metacarpianos segundo y tercero, tercero y cuarto y quinto por sus extremidades proximales. Las superficies articulares, todas planas, tienen una orientación algo oblicua y se ubican a los lados de la base de los últimos 4 metacarpianos. Sus cavidades sinoviales son prolongaciones de la articulación carpometacarpiana. Entre los medios de unión se encuentran la cápsula y los ligamentos palmares, interóseos y dorsales. Los palmares consisten en 3 cintillas fibrosas que se extienden transversalmente de la cara anterior de un metacarpiano a la cara anterior del metacarpiano contiguo. Por lo tanto, unen el segundo metacarpiano con el tercero con el cuarto y el cuarto con el quinto. Los dorsales son análogos a los precedentes, pero ubicados en la cara dorsal de la articulación. Los interóseos son muy cortos y resistentes y se extienden de un metacarpiano al metacarpiano vecino. Estas articulaciones se clasifican como simples, diartrosis,
de tipo sinoviales y género planas, de grado de libertad trío multiaxial y en cuanto a la compartimentalización, no complejas. Las extremidades distales de los últimos 4 metacarpianos se encuentran unidas entre sí por un ligamento transversal que se extiende desde el segundo hasta el quinto hueso, pasando anterior a las articulaciones metacarpofalángicas que vamos a ver a continuación. Las articulaciones metacarpofalángicas son 5 y permiten la unión del extremo distal de los metacarpianos con la base de las falanges proximales. La superficie articular de los metacarpianos tiene una forma elipsoide, más extensa en sentido anteroposterior que transversal, y presenta a ambos lados una depresión rugosa limitada por un tubérculo. La superficie del primer metacarpiano es menos convexa en sentido sagital y su diámetro transverso es mayor que el anteroposterior. Las falanges presentan en su base una cavidad glenoidea de eje mayor transversal. Para lograr la concordancia entre las superficies articulares, cada articulación cuenta con un labrum, es decir, un fibrocartílago que se dispone sobre la cavidad glenoidea con el objetivo de ampliarla. El labrum de la primera falange presenta en su espesor 2 huesos sesamoideos, medial y lateral. Los medios de unión son la cápsula y los ligamentos laterales y transverso. La cápsula es delgada y laxa en su cara dorsal, pero más reforzada en su cara palmar. Los ligamentos laterales son 2, medial y lateral, por cada articulación. De forma triangular, son muy gruesos y resistentes. Su vértice se inserta sobre el tubérculo y la depresión de las caras laterales de los metacarpianos, y desde allí se extiende en forma de abanico en 2 fascículos. Las fibras posteriores terminan en los tubérculos de la cara dorsal de la falange, constituyendo el fascículo metacarpofalángico. Y las fibras anteriores terminan sobre el fibrocartílago, constituyendo el fascículo metacarpoglenoideo. El ligamento transverso, como vimos previamente, se inserta en las cabezas de los últimos 4 metacarpianos y en su cara palmar se adhiere al fibrocartílago falángico. La articulación metacarpofalángica del pulgar presenta, como dijimos previamente, 2 huesos sesamoideos, uno medial y uno lateral, que se encuentran, según los autores Testut y Latarjet, en el espesor del fibrocartílago y, según Rouvier, en el espesor de los ligamentos colaterales. La cara dorsal de estas articulaciones es superficial y se relaciona con los tendones extensores. La cara palmar es algo más profunda y se relaciona con los tendones flexores y sus vainas. Por último, las caras laterales están en contacto con los músculos interóseos y lumbricales y con los vasos y nervios colaterales digitales. Para concluir, estas articulaciones se clasifican como simples, diartrosis de tipo sinovial y género condilias, biaxiales y no complejas. Cabe destacar que Rouvier las clasifica como género esferoideas, pero como vimos, el eje anteroposterior predomina sobre el eje transversal, por lo cual en realidad son elipsoideas o condíleas.
Las articulaciones interfalángicas permiten la unión de las falanges entre sí. Existen 2 articulaciones por cada dedo, una para la unión entre las falanges proximal y media y otra para la media y la distal, excepto en el pulgar, que solo cuenta con 2 falanges y por lo tanto con una única articulación. Las superficies articulares del lado proximal, es decir, de las cabezas de las falanges proximales de todos los dedos y de las falanges medias de los últimos 4 dedos, tienen forma de polea, con una garganta dirigida de anterior a posterior y 2 vertientes laterales convexas. Las superficies articulares del lado distal, es decir, de las bases de las falanges medias y distales, están inversamente configuradas. Presentan una cresta media roma y 2 cavidades laterales. Los medios de unión son la cápsula y los ligamentos laterales y presentan las mismas características que los de la articulación metacarpofalángica. Estas articulaciones se encuentran en relación con los tendones flexores hacia anterior y con los tendones extensores hacia posterior y hacia los laterales con las arterias y los nervios colaterales. Por último, y para concluir, se trata de articulaciones simples, diartrosis, de tipo sinovial y género troclear, uniaxiales y no complejas. A modo de conclusión, podemos decir que la mano presenta numerosas y muy variadas articulaciones y que todas tienen en común ser diartrosis y de tipo sinovial, y que estas articulaciones van a actuar de manera sinérgica para permitir todos los movimientos que conocemos y que estudiamos de la mano. Con esto concluimos nuestra presentación, esperamos que les haya sido útil y por cualquier consulta nos encuentran en el foro del aula virtual de la cátedra. También les dejamos a continuación la bibliografía empleada.